el modo Cristo, haciendo visible lo invisible. Y quiero comenzar leyendo una escritura que está en el capítulo 1 de Romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eran los dos públicos al que estaba dirigido. Nosotros vendríamos a ser los griegos. ¿Sí? Mirá al de al lado y decir, ¿qué carita de griego que tenés? La realidad es que está hablando de un público gentil, un público que no era judío. O sea que esta parte del griego aplicaría a nosotros. Y acá da una clave, Pablo. ¿Por qué el Evangelio es poder de Dios? ¿Cuántos han oído hablar? El Evangelio es poder de Dios. ¿Sí? Y ahí le ponemos dunamis y todas las cosas que le solemos poner a la palabra poder. Pero Biblia explica Biblia. ¿Y por qué Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea que el Evangelio es poder de Dios, no para andar haciendo pases mágicos, no para andar llenando reuniones, sino que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y la única manera de entender esa salvación, de entender ese poder, ¿por qué para salvación? Recuerden, la única manera haceme acordar, Néstor, porque me voy a olvidar. ¿Por qué para salvación? Porque la única forma de que alguien pueda resucitar de entre los muertos, como estaba alguien que no conoce ni conoció al Señor, ni tuvo nunca la posibilidad de tener un vínculo con Él, era mediante la resurrección. El único que puede resucitar un espíritu es Dios, no hay otra forma. Por eso es el poder de Dios el que resucita. Después, esa resurrección puede generar sanidades, puede generar milagros, puede generar liberaciones, pero verdaderamente el poder de Dios se manifiesta en la resurrección. La resurrección abarca todo lo demás. ¿Y cómo se manifiesta la resurrección? Gracias a la salvación. Por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y eso se revela por la fe. Y no la fe tuya, no la fe mía, sino la fe de Dios que nos permite creer en esa salvación. Nosotros estamos estableciendo algunas bases para que nuestro creer sea más fiel y sea más exacto. Necesitamos, como decíamos hace unos días, calibrar mejor el creer. Y hoy vamos a trabajar en ese calibre. Por eso te voy a pedir un favor. Trata de sacarte de la mente, ¿sí? Por lo menos orá para que ocurra toda información que tengas sobre lo que es el creer. ¿Sí? ¿Puedo contar con eso? Para que por lo menos podamos llegar a un punto. El apóstol Pablo decía, en lo que estemos de acuerdo. Bueno, vamos a tratar de estar de acuerdo en un punto. Y vamos a tratar de ponernos de acuerdo por el Espíritu en el creer. Porque es fundamental. Dios está trabajando para que podamos creer mejor, creer más exacto, trabajando a través de su Espíritu, más fiel. ¿Y para qué? Para que el Evangelio verdaderamente sea poder de Dios. Que no sea una cuestión social de juntarnos, de vernos cada tanto, de tener un lugar donde ir, de tener un lugar donde reunirnos con personas que hablan de lo mismo, que más o menos conocen lo mismo. Eso está bueno, hagámoslo, pero nosotros tenemos que conocer el poder del Evangelio, el verdadero poder del Evangelio, para que no sea una filosofía humana, sino que sea una realidad eterna manifiesta en nosotros. El Evangelio, vamos a empezar a calibrar el creer, ¿les parece? ¿Sí? Entonces necesitamos hablar de lo que no trata el Evangelio. El Evangelio no trata de un Dios que da esperanza. No es un Dios que te agarra y te dice, bueno, vení que todo lo que no te resulta te va a resultar. Vamos a tener esperanza. Vení, Néstor, vamos a tener esperanza, tranquilo. Yo voy a hacer las cosas que tenga que hacer. Vos quédate tranquilo, sentadito ahí, que yo me manejo. No es un Dios que te apapucha en ese sentido. No es un Dios dando esperanza. Tampoco hay un Dios
que anda rogando amor ni que le crean. A veces lo tenemos a Dios como que, ay, por favor, ámenme. Hoy con lazos de amor te llamó. No, amados, Dios no anda buscando amor. Tiene de sobra. Es más, Él da el amor para que lo amen. No necesita del tuyo ni del mío. O sea, Dios no es un Dios que ande buscando amor. No anda buscando misericordia del hombre para que el hombre, pobre Dios, se debe haber equivocado cuando no hizo lo que yo le pedí que haga. A veces oramos así, pero no nos damos cuenta. O andamos así por la vida. Este Dios se equivocó, yo necesitaba otra cosa. ¿A alguien le pasó? No, no me van a levantar la mano. Dios no anda rogando amor ni que le crean, amados. El Evangelio es nada más y nada menos que la presentación de Cristo. El Evangelio no es una buena noticia. No me tiren con nada hasta que no termine, ¿sí? Porque hasta en eso hemos diluido el poder del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y ahí está la definición. Buenas nuevas para salvación. ¿No? ¿A cuántos le dijeron eso? Y es verdad, ¿sí? Pero no es una noticia. Amados, Dios no es periodista, ni locutor. Dios no anda dando noticias. El Evangelio es la notificación legal de que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Evangelio es una notificación judicial. Digan conmigo, Dios es juez, no es periodista. Por favor, predicáselo a alguno que tengas ahí. Decirle, Dios es juez, no es periodista. Hola, ¿cómo estás? Te vengo a dar una noticia. No, amados, te vengo a notificar. Te traigo la cédula judicial que Cristo es el Señor. Necesitamos entender algunas cosas para que el Evangelio sea verdadero poder de Dios en nosotros. Lo primero que necesitamos entender, amados, es que el hombre, como especie, la humanidad, fue separada de Dios. La humanidad fue separada eternamente de Dios. Ahora bien, esa separación se solucionó. Dios la solucionó. Dios le creó un ámbito al hombre, a la humanidad, de reconciliación para reconciliarse con Él. Y no es que yo me peleé con Dios, Dios se peleó conmigo. Dios se separó de mí. Dios se separó del hombre como especie. Dios se separó de la humanidad y le creó un ámbito de reconciliación. Ese ámbito se llama salvación. Necesitamos entender que hay un solo ámbito para tener vínculo con Dios. ¿Se entiende la palabra ámbito? ¿Sí? ¿Todos lo tenemos claro? Un ambiente, un espacio, un ecosistema llamado salvación. Ahí solamente opera el poder verdadero del Evangelio. Ahí solamente opera el poder de Dios. Ahí solamente podemos vivir y disfrutar de estar reconciliados con Dios. En ese ámbito llamado salvación. Esta sentencia judicial que Dios nos presenta, llamada Evangelio. ¿Quieren oír la sentencia completa? Bueno, quédense hasta el final. En esta sentencia judicial dice claramente, el hombre, como especie, fue condenado a muerte. El hombre tiene que morir. Esa sentencia judicial dice, el hombre tiene que morir porque desde que comió de lo que no debía comer, está maldito y debe ser crucificado. Debe ser colgado en un madero. Esa fue la sentencia judicial, no del diablo, no del brujo de la vuelta. Esa fue la sentencia judicial de Dios. El hombre debe morir. Gálatas capítulo 3, verso 13, lo deja ver bien claro. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero.
esta sentencia judicial de que el hombre debía morir fue ejecutada. La sentencia se ejecutó. Esta sentencia fue ejecutada en un inocente, al que se lo declaró culpable, para que al culpable no se lo declare inocente. Dios en la cruz no nos declaró inocentes. Dios en la cruz declaró que el inocente fue declarado culpable. Entonces los culpables cumplieron la condena, pero no son declarados inocentes. Cumplieron la condena. Una cosa es que te culpen de culpa y cargo. Una cosa es que te digan, tranquilo, estás absuelto porque no hay nada en tu contra. Y otra cosa es que te digan, alguien cumplió la sentencia por vos. Cristo cumplió la sentencia. Pero que Cristo haya cumplido la sentencia no nos hace a nosotros inocentes. Nos hace a nosotros cumplidores de la sentencia, porque se nos imputa ese cumplimiento. Dios no absolvió al hombre. El hombre no fue absuelto en la cruz. Dios hizo justicia en el cuerpo de Jesús. En esa cruz se ejecutó la justicia. Pero bajo ningún punto de vista hubo absolución. El culpable no fue perdonado en términos de tranquilo, acá no pasó nada. Nosotros tenemos ese entendimiento del perdón de Dios. Tenemos ese entendimiento porque es un perdón humano. Tranquilo, no pasa nada. No te preocupes. No ocurrió nada. Sí ocurrió. La transgresión del hombre no fue perdonada en los términos que nosotros conocemos como un perdón aparente o un perdón humano, un perdón que dice, no te preocupes, está todo bien. No, amado, la conciencia que nos da la fe, la conciencia que nos da el Evangelio, el entendimiento que nos da el poder de Dios, la justificación de Dios, la vida de Dios, cuando Él aclara la mente de una persona, lo primero que hace es hacerle entender que no fue perdonado en términos de acá no pasó nada. Ese perdón no fue una exculpación, sino que ese perdón fue específicamente, la condena se cumplió, pero se cumplió en el Hijo. Si no, Dios se contradice. Números, capítulo 14, verso 18, dice, el Señor es lento para la ira y grande en amor. Perdona la maldad y la rebeldía. Pero, digan conmigo, pero. ¿Dios perdona la maldad y la rebeldía? Lo dice acá. Pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Después aparecieron los predicadores de las maldiciones generacionales, agarraron esto, hicieron 3 millones de libros y 400 canciones y se llenaron los bolsillos hablando en las predicaciones. Lo que está diciendo acá el Señor, amados, es que por la transgresión de Adán, todas las generaciones fueron maldecidas. Todas fueron declaradas culpables hasta Cristo. Hasta la cruz. En la cruz el culpable fue sentenciado a muerte. Mirá alguno que tenga cerca. ¿Sabías que fuiste sentenciado a muerte? Así lo hacemos llevadero porque ustedes están muy serios, pero es la realidad de lo que ocurrió. El culpable fue sentenciado a muerte, pero fue reemplazado por un inocente. El culpable fue sentenciado. No es que Dios hizo un juicio así, bueno, vamos a hacer una cosa, que la gente no pague. No, alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. En pocas palabras, amados, Dios se flageló a sí mismo en función de que nosotros podamos tener vida. Amados, hasta que el culpable
no crea a esta palabra, seguirá viviendo como un condenado. Hasta que el culpable no entienda que era culpable y que alguien pagó la culpa, que no fue absuelto, sino que se cumplió en alguien que era inocente su transgresión, hasta que eso no esté claro, y no es que Dios lo factura, no es que Dios te echa la culpa, sino que Dios necesita que esté claro. Y vos necesitas que esté claro, porque si no, nunca el Evangelio va a ser poder de Dios, que no fuimos absueltos, fuimos declarados culpables, fuimos sentenciados a muerte, y esa muerte la pagó un inocente. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y ahí arrancamos a entender la palabra locura. ¿Hay alguno que tenga cerca de decir que hace locura? No, no le digas. Necesitamos entender la palabra locura. Cuando Pablo dice el Evangelio es locura, amado, lo que te acabo de decir es una locura. Que un inocente pague por un culpable es una locura. Es una locura que alguien diga, dejá, no los mates, matame a mí. Es una locura. Esa es la locura del Evangelio. Esa es la locura que presenta Pablo. Es locura para los que se pierden. El que pierde y rechaza esto, dice, es una locura lo que estás diciendo. Es una locura lo que se está presentando. Es una locura que un inocente salvó a los culpables. Digan, estemos acá, ¿no? ¿Es una locura o no es una locura? Por eso ese emperador romano o ese gobernante romano le dice a Pablo, cuando Pablo le estaba predicando la palabra de la cruz, estás loco, Pablo, estás re loco. Claro, porque la persona racional que piensa humanamente jamás diría, no, yo doy todo a favor de alguien que es culpable. Por eso le dijo, por poco me persuades. El tipo le estaba diciendo, yo no me voy a subir a esta locura. La palabra de la cruz no le dice al hombre, confía que Dios te va a ayudar. Vení que el Señor te va a ayudar. La palabra de la cruz le dice al hombre, vengan y permanezcan en mí para que no vivan en condenación. Salgan del sistema de condenación. Vengan a mí, vengan a la salvación. Salgan de la condenación. Dejen de vivir como condenados en la estrechez de un sistema de condena. Amados, saquen la palabra condena, diferencienla, disócienla de lo que es culpa. La culpa y la condenación no tienen absolutamente nada que ver. La condenación es que el mundo fue condenado y vive bajo un sistema de condenación, de opresión, de gobierno que oprime, que no permite que el Señor se manifieste en las mentes. Es un sistema, es un sistema. Por eso el Señor dice, vengan, vengan, el que permanece en mí y mi palabra permanece en él. El Señor llama a permanecer en él, a ir y permanecer en él, a ir y permanecer en él. ¿Cómo llama? Por la locura de la predicación, por la locura de la palabra de la cruz predicada. Capítulo 3 de Juan, todos lo conocen. Y lo vamos a exprimir hasta que Cristo venga o nos lleve. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y Biblia explica Biblia. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, o sea, vive en anarquía bajo su propio gobierno, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
Cualquiera que quiere vivir en la luz es una luz caminando, es un libro abierto. Permite y va a la luz. Pero el que quiere vivir en condenación es porque no quiere que sus obras, que tantas cosas hizo, Dios le diga: esto no me sirve, esto no te justifica. Mas el que practica la verdad viene a la luz. El que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hoy no tengo tiempo para profundizar en algunos puntos, lo haré en los próximos días. Pero sí quiero que nos quede claro que el hombre, a partir de que Dios le dijo: estamos separados, hasta a partir de que Dios lo condenó a morir, el hombre se dedicó a construir sistemas de condenación. Sistemas en los cuales la condenación prolifera, la condenación se manifiesta. El hombre se dedicó a vivir bajo condenación y a construir sistemas de condenación. Eso es lo que dice sus obras. Las obras que el Señor dice que el hombre no lleva a la luz para que no sean reprendidas, son las obras que hizo bajo el sistema de condenación. Y la religión está metida ahí adentro. La religión enquistada en la cabeza de las personas, la religión no la de afuera, sino la de adentro, está metida ahí adentro. ¿Qué es la religión? ¿Cuáles son las obras de la religión? Las obras condenadas, las que yo tengo mi sistema para acercarme a Dios. Yo y Dios, Dios y yo y nosotros dos. Y sí, en un punto está bien, pero hay que ver bajo qué gobierno se está diciendo eso. Por supuesto que tenemos que tener un vínculo con Dios, pero si ese vínculo es externo a la iglesia del Señor, amado, no existe vínculo con Dios. A ustedes y a mí nos dijeron durante muchos años que tenemos que tener relación con Dios, ¿o no? Yo les voy a explicar en breves, iba a decir breves minutos, pero los minutos no son breves, son todos iguales. O sea que, en breves palabras, lo cual es la diferencia entre un vínculo y una relación. ¿Todos pueden ver la junta de 3 paredes en algún lado de acá del auditorio? ¿Sí? Techo y las paredes, ¿no? El puntito del medio, no me van a dejar mentir los constructores, es un vínculo. ¿O no? Albert, allá quién tenemos, Aguito. ¿Estamos bien? ¿Estoy mintiendo o estoy diciendo verdad? Estoy diciendo verdad. Y si estoy mintiendo, ustedes digan que estoy diciendo verdad. Así quedo como que sé. Eso es un vínculo. Si hacemos desaparecer eso, se nos cae toda la estructura. Ahora bien, ¿qué es una relación? Esta pared con aquella pared. Pertenecen al mismo lugar, se relacionan entre sí. Pero podemos sacar una, y como están los vínculos y están las vigas, no hay problema, todo se sigue sosteniendo. Dios nunca te llamó a tener una relación con Él. Él dijo: cordón de 3 dobleces, no se rompe fácil. Ahí tenés el vínculo. Se trata de tener un vínculo indisoluble con Él. Y la única manera es entendiendo la palabra de la cruz, viviendo bajo salvación, bajo el sistema de salvación. Todo lo que no se haga ahí, bajo el sistema de salvación, que solo opera en un lugar, en la iglesia. Todo lo que no se haga ahí. Y no estoy hablando de 4 paredes. Estoy hablando de iglesia como sistema de expresión de Cristo, como la institución que Dios eligió para expresarse después de la cruz. Amados, todo lo que no se haga ahí es anarquía, son obras de la carne, son obras de la religión, son obras del hombre. Por eso no hay tal cosa como la iglesia, todo bien con Dios pero mal con la iglesia. No puede haber tal cosa, amados. Puede ser que tengas y yo problemas con alguna congregación, pero en algún lugar la iglesia de Cristo tiene que manifestarse y tiene que permitirte entrar al sistema de salvación. El Evangelio no trata, amados, de un Dios llamando y diciendo: vengan a mí, que puedo solucionar todos sus rollos. ¿Cuántos hemos tenido alguna vez ese Dios?
Algunos no levantan la mano, pero dice acá, no viene a la verdad para que sus obras... Amado, vení que Dios te soluciona todos los rollos, vení que Dios te soluciona todos los problemas, y eso en un punto, para acercarse está bien, pero tenemos que salir de ese amiguito invisible, amado. Dios no es tu amiguito invisible que está para todo lo que vos necesites. Amados, o es el rey o no es nada. A veces nosotros tenemos la concepción de que Cristo es el rey sobre las tinieblas. Cristo es el rey sobre los problemas. Cristo es el rey, pero no es mi rey. Entonces cantamos, hay un rey y no siento nada. Me siento adentro de un freezer. Claro, porque hay un rey, pero lo veo afuera. Al Señor no le interesa ser el rey de afuera. Es el rey de adentro o no es rey. Para eso armó el sistema de salvación. Para Él es el rey, por eso es la cabeza. Ahora, ustedes observen cuando Él habla de ser la cabeza de la iglesia. Le dice a los maridos, maridos, ustedes son la cabeza de sus esposas. Y los evangélicos han usado eso para decir que la mujer se tiene que someter al marido. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Saben lo que significa la cabeza? Yo soy el responsable. Y te voy a cuidar, y te voy a proteger, y te voy a alabar, y te voy a hacer brillar para que vos te destaques. Esa es la cabeza. Eso es lo que hace Cristo con la iglesia. Para presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha y sin arruga. Cualquier cosa que tenga que ver con sometimiento humano es pura religión. Dios nos llama al hombre y le dice, vení que te voy a solucionar todos tus rollos. El Evangelio habla de un Dios convocando por notificación legal, convocando por notificación de su autoridad a ser salvos de un sistema de condenación. Esta palabra le pega en el hígado a la religión. Porque no se trata de manipular, se trata de te convoco legalmente. Si no venís, quedás ilegal. Y todo el que está ilegal está indocumentado. Y si está indocumentado, en cualquier momento termina convicto. ¿Saben que los indocumentados son convictos en proceso de terminar en una cárcel? Y en algunos casos de extradición. Son expatriados del lugar en el que están. Así fue Adán. Adán quedó ilegal. Dios le dijo, no comas. Comió. Ilegal. Dios dice, si ustedes salen del sistema de condenación y vienen al sistema de salvación, van a poder ver a Cristo. Y alguien que ve a Cristo sabe que las tinieblas no tienen chance con Él. Vengan a Cristo, vivan en el sistema completo de salvación y las tinieblas no tendrán chance con ustedes. Cuando el apóstol Pablo dice en Efesios 4:27, no le den lugar al diablo, está diciendo, no le den oportunidad al diablo. Amados, le está diciendo, no es que les dice, no dejen de hacer cosas, no hagan cosas malas. Cuidado, no le va a abrir una puerta al diablo. No existe abrirle puerta al diablo. ¿Dónde está escrito eso? Si no vivís en salvación, no necesitás abrirle las puertas, ya es tu Señor. Si no vivís en el sistema de salvación de Dios, no le abrís una puerta, dice, no le den oportunidad, no dice no le abran puerta, no le den oportunidad al diablo, no es dejar de hacer cosas, es enfocar en Cristo y en su salvación. Cuando el apóstol Pablo dice no le den oportunidad al diablo, está diciendo enfoquen en Cristo y en la salvación. En pocas palabras les dice, crean y sigan creyendo a la palabra de la cruz.
No se trata de creer, se trata de creer. El día que entendamos que la palabra de la cruz es Dios presentándose y diciendo, hola, soy Cristo, quiero que te manejes de esta manera. El día que entendamos eso, amados, ese día nuestra vida da un giro completo. Mientras la palabra de la cruz siga siendo mensaje, como muchas traducciones lo disuelven y dicen el mensaje de la cruz. No, amados, la palabra de la cruz es Cristo diciendo, acá estoy yo. Soy el rey, hay un reino. Ustedes fueron convocados a vivir en ese reino y ese reino puede avanzar o no. En y desde ustedes. La determinación es de ustedes. Vivan en condenación o vivan en salvación. Esa es una decisión que cada uno tiene que tomar si entiende que la palabra de la cruz es Cristo hablando. Ahora, si es Fernando, estás en el horno. Yo le voy a decir algo que va a pasar, va a tardar, pero va a pasar, yo se los prometo. Vayan haciendo así, así van ganando tiempo. Amado, el diablo no tiene problemas con que las personas crean en Dios. Le encanta. Tiene problemas. De hecho dice, los demonios creen y tiemblan. O sea, los deja hasta los demonios creer en Dios. Mirá lo que te digo. Lo dice la Escritura, ¿eh? Los demonios creen y tiemblan. O sea que el diablo no tiene problema en que creas en Dios. El diablo no tiene problema en que, ay, el Señor y yo y el Señor, y somos buenos los dos, y Él me ama y yo lo amo, y nos amamos mucho, y Él me habla, y Dios me dijo, y Dios me dice. No tiene problema. No hay problema. Su trabajo es que crean. ¿Sabes que el trabajo del diablo es que las personas crean? Distorsionado, pero que crean. Que crean mal, que crean por afuera de la fe que es Cristo, por afuera del Señor. ¿Saben por qué, amados? Porque el que puede ver a Cristo por la palabra de la cruz, lo desaloja de toda tierra en la que está metido. Por eso Dios nos está perfeccionando en el creer por la palabra de la cruz. Creer no tiene nada que ver con que Dios existe. Eso puede ser en un primer paso. Amado, creer es estar involucrado en cuerpo, alma, espíritu, en que la palabra de la cruz sea real en mí y en los que vienen. Solamente puede creer el que opera en un sistema de salvación. ¿Saben cómo opera el sistema de salvación? ¿Cuánto quieren saber cómo opera el sistema de salvación? ¿Qué es un sistema de salvación? ¿Qué es un sistema? Un sistema es algo que es productivo, que produce. Algo produce un sistema. Un sistema está todo hecho. Solamente hay que operar desde ahí. Y todo lo que necesito está suplido. Y todo lo que voy a necesitar está suplido. ¿Saben cómo opera el sistema de salvación de Dios? ¿Saben cómo opera? ¿Quieren saber? De tal manera amó que dio. Si mi vida no está configurada de tal manera amó que dio, yo no opero en salvación. Yo opero en un sistema propio de vida. Opero en una hermosa religión. Saquen el signo peso de sus mentes, no estoy hablando de eso. O pónganlo también. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4, dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios con minúsculas, ¿sí? ¿Qué significa incrédulo? En los términos que el apóstol Pablo está expresando. Alguien que no cree al evangelio porque lo terrenal lo tiene cegado. Un incrédulo no es alguien que está fuera solamente.
Un incrédulo es alguien que le fue presentado en el Evangelio, pero está cegado porque tiene su mirada puesta en lo terrenal. Eso es un incrédulo. No cree al poder del Evangelio. Amados, si el Evangelio verdaderamente no es poder de Dios en nuestras vidas, necesitamos mirarnos y decir, no será que estoy operando en incredulidad, porque el incrédulo vive bajo un sistema de condenación. Las tinieblas ciegan para que no se vea la sentencia judicial. Y yo oro al Padre para que la sentencia judicial siga dando vueltas en sus mentes, siga dando vueltas en sus corazones, que no se queden con que, el diablo dijo. No, amados, si no le vamos a dar gloria a ese fracasado. Las tinieblas te ciegan, me ciegan, buscan cegar para que no veamos la sentencia judicial. Por eso los incrédulos no ven, y al no ver, creen mal. Un incrédulo, en pocas palabras, es alguien que cree mal. Es alguien que cree según sus propias perspectivas de cómo y cuándo y de qué manera hay que creer y avanzar en el creer. Amados, ¿cómo ciegan las tinieblas? Manteniendo a las personas centradas en lo terrenal. ¿Saben qué es lo terrenal? El sistema de condenación. Todo lo que está del sol para abajo, todo lo que está del cielo de Dios para abajo, amados, vive en un sistema de condenación. Por eso la orden apostólica, pongan la mira en las cosas de arriba. Por eso la notificación de Dios es: crean y vengan al sistema de salvación. Permanezcan en la salvación y háganla producir en la tierra. Hagan que la condenación se aleje, se aleje, se aleje. El Evangelio siempre nos presenta esta notificación judicial. Siempre nos presenta la gracia de Dios. Si hay algo que presenta el Evangelio es la gracia. Ahora, la gracia no es o no habla de un Dios que no tenía nada que hacer y dijo, bueno, mañana el Día de la Madre voy a salir a repartir regalos. No es un Dios que anda regalando desayunos. No es un Dios que anda regalando salvaciones. La gracia no presenta a ese Dios. Todo lo que te presente ese tipo de Dios no es gracia, es desgracia, amado. La gracia no es un regalo inmerecido. Desde la definición del diccionario seguro, pero desde la definición de Dios, la gracia no es un regalito. Es una puerta de acceso. La gracia, si es gracia, si verdaderamente la gracia de Dios te fue presentada, si verdaderamente la gracia de Dios te fue predicada, si verdaderamente la gracia de Dios se apareció en tu vida, te va a mostrar dos facetas de Dios, amoroso y justo. Nunca la gracia te va a mostrar un Dios que te diga, no pasa nada, quédate tranquilo, está todo bien, no hay problema. Vos quédate tranquilo, seguid viviendo como quieras. Yo amo el pecador, no amo el pecado. No, jamás la gracia de Dios habla así. La gracia de Dios te va a mostrar, Dios es amor, pero fuego consumidor. Ese fuego consumidor se manifestó en la cruz, se manifestó en el Hijo. Él consumió el pecado en el cuerpo del Hijo. Dios ama. La mayor expresión de amor de Dios fue que el culpable tenía que ser condenado y fue condenado un inocente. Esa es la mayor expresión de Dios, de amor. Fuiste a la cruz con Él, pero nunca sufriste los clavos. Y yo. La gracia presenta un Dios amoroso. Tenían que morir, pero yo mismo los rescaté de la muerte. Los salvé. Les creé un sistema de salvación. Ese es el Dios amoroso. Pero bajo ningún punto de vista la gracia te da licencia para hacer lo que quieras. La gracia siempre te presenta la justicia de Dios. Si no, no es gracia. La gracia muestra un Dios que por amor a la humanidad juzgó el pecado en su Hijo.
¿Y saben qué? Es tan justo que determinó que en ese castigo sea todo suficiente. Ya está. Por eso cuando las personas se sienten culpables, las personas quieren pagarle a Dios lo que Dios hizo. Quieren decirle a Dios, bueno, con todo lo que hiciste por mí, ahora yo voy a hacer por vos. No es suficiente, porque ya está resuelto. Amados, Dios dijo, murió uno por todos, ya es suficiente. La deuda fue saldada, el castigo fue resuelto. Ya no hay condenación. El que tenía que ser condenado fue condenado. La especie humana fue condenada, pero fuimos resucitados juntamente con Él. La justicia de Dios muestra que todo el que cree en el Hijo, el Dios justo, nos muestra a través de la palabra de la cruz, a través del Evangelio, que todo el que cree en el Hijo vive en su justicia. Por eso la Escritura dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Esto es lo que te quieren esconder las presiones terrenales. Esto es lo que te quieren esconder las tinieblas. El glorioso Evangelio de Cristo. Por eso estamos tan atribulados y tan pendientes de cosas de acá. Porque la idea es que mientras más estemos pendientes de lo de acá, menos se nos revele la realidad del Evangelio puro de Cristo. Nadie puede ver a Cristo si no Él es revelado. Pero yo quiero decirles algo, amados. Cualquiera que puede ver el glorioso Evangelio de Cristo jamás vuelve a ser igual. Hay una brecha en la historia de su vida que se abre. Nunca alguien que ve el glorioso Evangelio de Cristo no va a dar su vida y todo lo que conlleva eso para que ese Evangelio gobierne la tierra. Si yo no doy mi vida es porque nunca vi el Evangelio de Cristo. Para lo que nos convoca el Padre, la notificación judicial es: vean el Evangelio de mi Hijo. No busquen salvar su vida, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero que él pierda su vida por causa de mí, la hallará, hallará la resurrección, hallará la vida de mi Padre, disfrutará de la potencia del Evangelio. Amados, cuando vemos y creemos al Evangelio de Cristo, somos indestructibles. Alguien que cree, alguien que ve. Y si mi oración tuvo un punto específico hoy, es que puedan creer y puedan ver el Evangelio de Cristo. Porque alguien que ve el Evangelio de Cristo, alguien que puede ser alumbrado por la palabra de la cruz en el Evangelio de Cristo, es una persona que se torna indestructible. Por eso la advertencia apostólica era: pongan la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en el trono de Dios. Saben que cuando se revela el Evangelio de Cristo, como me gustaría tener más tiempo, pero no lo voy a tener. Pero vamos a dejar para el próximo capítulo algunas cosas. Amados, cuando vemos el Evangelio de Cristo, se nos revelan los dos rostros del Señor. El herido y el gloriosamente resucitado. El cordero y el león. El obediente hasta lo sumo y el que establece la justicia de Dios para siempre. Cuando se te revela el Evangelio de Cristo, vos ves el rostro sufrido que vio Isaías. Isaías
Lo vio como varón de dolores, maltratado fue, herido fue. Y si eso queda en una mente legalista, amado, te lo facturan hasta que venga Cristo. Te facturan la cruz hasta que Cristo sea. Él lo vio. Pero ¿saben qué? Vemos al apóstol Juan en Apocalipsis. Vemos al apóstol Pablo. Vemos a los apóstoles de la iglesia primera y nos tenemos que ver a nosotros viendo el rostro del obediente hasta lo sumo, del Cordero, pero también el rostro del león. El rostro del que donde está, donde pisa, su justicia permanece. Donde pisa, su justicia se manifiesta. Donde pisa, dice, acá tienen todos que morir, pero les creé el ámbito de salvación. Acá también todos son salvos. De eso se trata cuando el Señor dice, miren el reino de Dios y su justicia. Todo será añadido, pero ustedes no necesitan las añadiduras, dice el Señor. Las cosas de acá son las añadiduras, empezamos a mirar añadiduras. Y bueno, si yo miro el reino, Dios me va a añadir. Estamos pendientes de las añadiduras, de todo lo que nos puede dar Dios por buscar el reino de Dios y su justicia. No, Él dice, miren el reino y su justicia. Todo será añadido, pero yo sé lo de lo que ustedes tienen necesidad. Ustedes no necesitan las añadiduras, ustedes necesitan permanecer en mí. El Padre sabe, amada familia, el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dice la Escritura, el Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que se las pidan. Pero ustedes necesitan que Él sea cada vez más visible en ustedes. Miren el reino de Dios y su justicia necesitan que su justicia sea cada día más visible. Estaban muertos y los resucité. Estaban condenados y los salvé. Estaban presos y hoy son libres. Mirán el reino de Dios y su justicia. Dios diciendo, verán al Rey, verán su justicia, verán el reino. Amados, veremos al Rey, veremos el reino, veremos su justicia y habrá historias que verdaderamente tendrán una brecha. Se terminará un tiempo, se terminará una etapa, se terminará el dolor, se terminará la angustia, se terminará el tiempo de tinieblas, amados, se terminará, porque cuando alguien ve el reino, su justicia, ve la salvación, la brecha que es Cristo se manifiesta. Él dijo, y su generación, ¿quién la contará? Nada, nada, nada hay atrás de aquel que puede ver la cruz por su palabra y ve el reino y ve la justicia de Dios manifiesta. Nada hay atrás, amados. ¿Y cómo hago, pastor? ¿Y cómo hago? Cree en la palabra de la cruz. Sométete a la palabra de la cruz. Que su salvación te gobierne. Le decía a los chicos hace un rato, a los músicos, a los cantantes, a los ministros. Le digo, estén atentos porque sé lo que va a pasar, sé hacia dónde Dios nos va a llevar, pero yo no tengo ni idea dónde vamos a terminar, ni cómo vamos a terminar. Sé que hay gente que está siendo atravesada por la palabra de la cruz, sin que te des cuenta, la palabra te está atravesando. Y hay gente que esto lo va a tomar como un simple mensaje, y está muy bien que así sea. Pero mi oración es que al que lo va a tomar como un simple mensaje, Dios tenga misericordia y lo habilite a ver. Y te pido que ores en función de eso. Porque si no, Dios va a seguir siendo el amiguito invisible a quien recurrimos cuando tenemos algún problema. Fuiste salvado. Capítulo 1 de Colosenses, para ir terminando. Dice, Él es la imagen
del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Yo sé que a veces, y hoy puede ser parte de esas veces, la imagen de ese Dios invisible puede estar difusa, puede no estar tan clara. Pero yo les garantizo, amados, que por creer a la palabra de la cruz, nosotros vamos a ver y cada día veremos mejor. El Señor está despejando. La palabra de la cruz puede ser que no se entienda al principio. Hay gente que puede no entender. Hay gente que puede no ver, no entender. Pero lo que sí hace la palabra de la cruz es darnos una certeza interna de que Jesucristo es el Señor. Arde en los corazones. Como esos dos que iban de camino después de que Jesús había atravesado la cruz y había resucitado. Y iban caminando y conversando sobre los hechos que iban aconteciendo. Y de repente el Señor resucitado se les para al lado y se les pone a conversar. Y les empezó a hablar, dice, les recitó las escrituras completas. Claro, porque las escrituras son Él. Sigamos leyendo la Biblia, pero vos tenés que saber que la Biblia es Cristo metido adentro tuyo. Nada ahí afuera, todo está adentro del que vive en el sistema de salvación. Y estos dos iban caminando, iban ahí y viene el Señor, les recita las escrituras, les habla la palabra de la cruz y se va. Y ellos se quedan hablando y dicen, ¿vos te diste cuenta cómo ardían nuestros corazones mientras Él hablaba? ¿Cómo ardía el pecho? Amado, algo te tiene que estar pasando. Algo te tiene que estar pasando si Cristo está siendo presentado. Y si Cristo no está siendo presentado, amado, yo me tengo que dedicar a otra cosa. Si Cristo es presentado, algo te tiene que estar pasando. Y si no pasa, orá para que pase. No me miré como un predicador. No me miré para sacarme las costillas, para ver las cuentas que tenés que hacer conmigo, si soy bueno, soy malo, si hablo lindo o hablo feo. Orá, amado, orá, porque tu salvación no depende de mí, tu salvación. Pero yo estoy en la congregación. No, amado, la salvación es un ámbito que no tiene nada que ver con la congregación. La congregación puede ser una ventana para entrar a la salvación, pero la salvación es una vez y no es para siempre. Se renueva, porque es un ámbito en el cual el Señor manifiesta el poder de su evangelio. Amados, que sea la salvación manifestándose a tu corazón. No tiene nada que ver con el infierno. Por consecuencia de la salvación no nos vamos al infierno. Eso no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver con el verdadero poder de Dios. Que Cristo sea real. Que Cristo sea real. Y si es real, no hay manera de que yo sea el mismo. Cuando Cristo es real, cuando la palabra de la cruz se presenta, empezamos a tener una convicción interna de que lo que no está bajo la palabra de la cruz, de lo que no está bajo salvación en mí, yo tengo que ponerlo bajo salvación. Lo que no está bajo el gobierno de Cristo en mí tiene que estar. Después caminamos y hay errores y hay cosas que pueden ocurrir y está bien. Acá no estamos hablando de legalismo, estamos hablando de Cristo operando en nosotros. Pero yo quiero decirte algo, si no hay una necesidad de que todo mi ser esté bajo el gobierno de Cristo, es que nunca Cristo me fue presentado. O que yo nunca creí en el Cristo que me estaban presentando. Porque lo primero que hace el Señor es convencer, es notificar que las obras escondidas, las obras de las tinieblas ya no tienen lugar.
en aquel que fue designado para salvación. Fuiste designado para salvación. La palabra de Dios te dice, echa todo lo que hoy no te permite disfrutar plenamente de donde fuiste designado para vivir. De esto es lo que habla la notificación apostólica de renovarse. Renuévense en el espíritu de vuestra mente. Despójense. El Pablo nos da sugerencia. El apóstol Pablo nos dice, bueno, vamos a ver. Levante la mano el que tiene ganas de despojarse. No, amado. A ver ahí los que están en la congregación. Vamos a ver. Levante la mano el que tiene ganas de ser parte. No, amado, Dios convoca. Es un llamado. Cuando la palabra habla de renovarse, está diciendo que todo esté revestido de Cristo para que nada esté bajo el gobierno de la condenación. Ese es el llamado del Espíritu, ese es el llamado de la palabra de la cruz. Que todo esté bajo el gobierno de Cristo, que todo esté revestido de Cristo para que la condenación no tenga lugar en nosotros. La palabra de la cruz es la convicción interna de que ya no necesitamos vivir como condenados. ¿Saben lo que es la convicción de pecado? Es alguien diciendo, la verdad que no necesito ya vivir como condenado. Entiendo que alguien murió para que yo no viva así. Entiendo que por esa muerte fui salvo. Entiendo que por esa muerte me limpiaron los pecados, pero se los imputaron a otro. ¿Sabes lo que hizo Dios? En la salvación, en la cruz, agarró los pecados que estaban acá adentro y lo tiró todo en el cuerpo de Jesús. Todos los pecados. Transformó a Jesús en un pecador. Y nosotros estábamos ahí por decisión de Dios. La palabra de la cruz despierta hambre y sed de vivir en su justicia. Oh, Señor, quiero vivir en tu justicia. Quiero disfrutar de tu justicia, de manifestar tu justicia, Señor. Dice Mateo, el Señor dijo, y Mateo lo escribió, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y no es, Señor, haceme justicia del que me dañó, haceme justicia del que me lastimó, haceme justicia del... No, Señor, hace justicia sobre el pecado. Yo veo que hiciste justicia sobre el pecado. Y como la justicia está sobre el pecado, y el pecado, si vos creés a la palabra de la cruz, el pecado ya no se va a enseñorear de vos, lo que te hicieron queda bajo el gobierno de la salvación. Y vos sos libre del pecado que cometieron contra vos. Cristo hizo visible lo invisible. ¿Cómo era el título de hoy? El modo Cristo haciendo visible lo invisible. Y ahí agarran los metafísicos y arrancan. Decretá que está la camioneta, decretá que está la camioneta, decretá que está la camioneta. Oh, vas a recibir una camioneta, vas a arreglar. Yo visualizo el viaje, y aparece el viaje. Visualizo la casa, levante la llave de la casa. Ahí va, viene la casa, ahí va la casa. Nuestro Padre sabe qué cosa tienen necesidad. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Seamos serios. Yo sé lo que ustedes quieren. Antes que me lo pidan ya lo sé. Pero yo sé de lo que tienen ustedes necesidad. Ustedes tienen necesidad de salvación. Cristo hizo visible lo invisible. La justicia de Dios nos abrió los ojos para que podamos ver lo que era imposible de ver. La justicia de Dios materializó la salvación, la hizo real, la hizo efectiva y nos hizo visibles al Padre.
La justicia de Dios permitió que nosotros podamos ver al Padre. Por eso acá dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Dónde habita Cristo? En su palabra. Porque Cristo es la palabra. Si yo creo a la palabra, veo al Padre. Entonces no voy a tener que andar cantando, oh Señor, cara a cara, quiero verte cara a cara. No, ya te veo. Porque creo a la palabra de la cruz. No creo a doctrinas humanas, creo a la palabra de la cruz. Creo que la palabra de la cruz es Cristo presentándose. Entonces veo al Padre. Pero no lo veo. Si lo ves, si crees, lo ves. Porque se hace visible en tu interior, en todo tu ser. Amados, el invisible se dio a conocer y el misterio fue revelado. Y en ese misterio revelado, su rostro resplandeciente nos permite ver su victoria consumada en la cruz. Señor, que podamos ver tu rostro resplandeciente, que podamos ver por tu justicia los dos rostros, Padre, el Cordero y el León. Señor, que podamos ver por tu justicia tu realidad eterna, que el poder del Evangelio se nos presente. Padre, hemos predicado la palabra de la cruz, Señor. Cristo ha sido perfectamente presentado, no por perfección humana, sino por perfección de tu palabra, por perfección de tu realidad. Señor, que Cristo sea el que nos permita verte con la claridad que la salvación ha determinado que te veamos. Salgamos, Señor, que podamos salir de toda la frialdad de los mensajes evangélicos, que podamos salir de toda la frialdad, Señor, de los reinos humanos, de los reinos personales, de la forma personal de conocerte y de verte, Señor, de estructuras mentales que han transformado a los principados en nuestros reyes, en nuestros gobernantes, Señor, que han transformado tu palabra en algo banal, en algo que Dios habla a mi corazón. No, Señor, tu palabra no es vos hablando para que yo me quede tranquilo que ando bien en la vida. Señor, tu palabra es presentar a Cristo, es presentar la salvación, es abrir los ojos del que no ve, es ser testigos de lo que ocurrió en la cruz eterna. Es ser testigos de ver el Cordero, de ver el León, de ver el obediente hasta la muerte, pero su rostro resplandeciente, disfrutando con el Padre y su iglesia de la victoria eterna sobre el pecado y sobre la muerte. Es Cristo gobernando, es Cristo reinando. Iglesia, querés ver a Cristo como Rey, pero no querés que gobierne tu corazón. No es así. Veremos a Cristo como Rey si es el centro verdadero del gobierno de nuestro corazón. Hoy el Padre está convocando a un entendimiento más amplio. Señor, que se manifieste tu arrepentimiento, que se manifieste la chance de que podamos conocer en profundidad tu justicia. Se manifieste, Señor, tu realidad. Que se manifieste tu realidad. Tené misericordia del incrédulo, Padre. Tené misericordia de que por estructuras que no quiere soltar, por religión que no quiere soltar, vive bajo un sistema de condenación, pero cree que vos le hablás. Que se manifieste tu justicia en misericordia, Señor. Y permitinos disfrutar de ser instrumentos de esa justicia. Santo Señor, Santo Señor,
Que el evangelio no consista en palabras. Que nuestro evangelio sea tu evangelio, Señor. Que nuestro evangelio sean notificaciones legales. Hoy, por causa de las notificaciones legales, hay vidas que van a poder definitivamente dejar el pasado atrás. Hay vidas que verdaderamente van a poder dejar el sistema de condenación atrás. Hay personas que van a poder disfrutar en plenitud de la salvación. Hoy hay una habilitación de Dios para creer y creer plenamente en la justicia manifiesta de Dios. Hoy la gracia transforma verdaderamente a los que están creyendo. Opera en transformación, opera en renovación, opera en entendimiento. Personas que tenían como marañas en sus mentes, mentes atadas por la pasividad, mentes atadas por la estrechez, mentes que se autoconvencen de un Dios ficticio, pero que les hace bien. Señor, se rompen esas estructuras, porque empezamos a ver la salvación en plenitud. Padre, atravesanos por la palabra de la cruz. Atravesanos profundamente, profundamente. Que como un viento recio te manifiestes de una manera extraordinaria, para que las tinieblas sean despejadas y tu luz alumbre. Que todo el que cree pueda ver tu realidad, Señor. Que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros, para los que creemos, es poder de Dios. Es poder de Dios. Es tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor. Si hay alguien en este lugar que ha comprendido, ha sido habilitado por el Padre a un entendimiento mayor y ardía su corazón para que el hambre y sed de justicia se manifiesten, para que la palabra de la cruz lo gobierne, para que la palabra de la cruz lo renueve. Quisiera que podamos celebrarlo, amados. Quisiera que podamos celebrarlo, que podamos disfrutar, que podamos entender. Ahí hace tu oración, levanta tus manos si querés, como quieras, pero agradecele al Padre por permitirte verlo. Agradecele al Padre por darte una nueva oportunidad de vivir y disfrutar de su salvación. Oh Señor, te agradecemos porque cada vez que te presentás es para mostrarte un poco mejor, más exactamente, más claramente. Tu vida será eficaz, tu vida será lo que Dios diseñó. Basta de amargura, porque la condenación es la raíz de amargura. El que crea el Evangelio deja de vivir en la raíz de amargura y vive en la simiente de Cristo.
donde el gozo del Señor es su fortaleza. Ora como quieras, querés hacer una canción, querés cantar. El que verdaderamente esté agradecido por esta oportunidad, haga lo que considere en su corazón. No espere que los músicos, que los cantantes nos guíen a algo, es tu vínculo. Gracias, Señor. Gracias por el poder del Evangelio. Gracias por resucitarnos juntamente con Cristo. Gracias por hacernos uno con vos. Gracias por Cristo. Verdaderamente, por la palabra de la cruz, podemos ver que Él es el Hijo del Dios viviente. Y que habita en plenitud en su iglesia. Para que su iglesia manifieste su justicia en la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay un rey. Hay un rey. Dependerá de cada uno de nosotros que sea nuestro rey, pero es el rey. Sé mi rey, Señor. Lo sos y me someto a tu reinado. Adoramos tu reinado. Adoramos, Señor, la magnitud de lo que sos. El león. El león.